Señor, tu voluntad, tu palabra, tus promesas, tu verdad, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, obra tú, mi Dios, en cada corazón, Padre, conforme, Señor, a tu voluntad y conforme a tus riquezas en gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es maravillosa la presencia de Dios, ¿verdad? Es también un privilegio que el Señor nos permita sentir su presencia. Es promesa de Él también. Él dijo que su Espíritu Santo estaría con nosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y Él lo hace. Lo hace en cada momento que nos movemos de un lado a otro, lo hace cuando nos guarda por todo riesgo, por todo peligro, guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada. Lo hace cuando nos redarguye de pecado y nos dice, hey, eso está mal. Lo hace cuando nos reunimos y alabamos su nombre y su presencia está ahí. Yo no sé usted, hermano, pero hace un momento yo creo que el Señor estaba obrando en cada uno de nosotros. Hay momentos que el Señor nos permite, hermanos, experimentar su presencia de una manera extraordinaria. Y sabe que hasta ahorita puedo sentir un temblor en todo mi cuerpo, en el interior, y es fuerte la presencia de Dios. Cuando Él nos toca, hermanos, Él transforma nuestras vidas. Ahí es donde viene la promesa de que Él envía. ¿Qué envía? Y lo hace, hermano. Sus promesas son verdad. Su palabra es vida, su palabra es poder y su palabra es verdad. Bueno, vamos a entrar en el mensaje. Ustedes recuerdan que en una ocasión pasada, hace un par de semanas quizás, estábamos compartiendo en Malaquías y dejamos pendiente este mensaje, ¿se recuerdan? Y les quedó de tarea que ustedes iban a leer para encontrar cuáles eran las cosas que el Señor les estaba reprochando al sacerdocio en este tiempo. ¿De qué tiempo estamos hablando? De cuando el Señor trajo a todo su pueblo después de la cautividad en Babilonia. Regresó el pueblo, vinieron 3 diferentes grupos que fueron guiados por diferentes líderes. El último líder, ¿quién fue? Nehemías. Nehemías fue el que levantó los muros, fue lo último y el último grupo. Pero dijimos que después de Nehemías, Dios levanta un profeta. Y fue Malaquías. Que probablemente fue, que quizás todavía estaba Nehemías cuando Malaquías empezó a profetizar. Como también puede ser que justo cuando terminó Nehemías empezó a profetizar Malaquías. Pero es en este tiempo, en este contexto, en el que Malaquías es usado por Dios para profetizar al pueblo. ¿Cómo estaba la condición del pueblo? La ocasión pasada estábamos diciendo de que los sacerdotes, hermanos, se habían ya corrompido, se habían apartado de la verdad. ¿Se recuerdan de cómo es que dice que traían los sacrificios al templo? ¿Cómo eran esos sacrificios? Dice que los animalitos, ¿cómo venían? Cuando la orden de Dios había sido que no podían traer animalitos a sacrificar que tuvieran defectos. ¿Por qué era tan importante, hermanos, este detalle? ¿Por qué resalta tanto este detalle en que el sacrificio que ellos trajeran al templo tenía que ser con un animal que fuera perfecto? Que no estuviera ciego, que no tuviera defecto, que no estuviera cojo, que no tuviera defecto. ¿Por qué era tan importante? ¿Se ha puesto usted a pensar por qué? O quizás usted ha pensado, ay, pero qué delicado, o sea, ¿por qué era tan exigente con ese sacrificio? Era un animalito, era un sacrificio de cualquier forma. Y quizás algunos de los del pueblo quizás pensaban lo mismo, ay, pero si nada más le falta un ojo, pero está completo. Ay, hombre, está bonito, está gordito, solo que cojea un poquito. Quizás pensaba, les pasaba en la mente eso, no lo sé. No sé por qué a veces ellos decidían y optaban por ir a su rebaño, ir a escoger uno de los que estaban defectuosos. Quizás decían, no, si doy el más bueno, el más
estoy perdiendo porque cuesta menos el que ya está con defecto. Mejor vamos a dar el que tiene defecto y me quedo con los buenos y los gorditos porque tengo más ganancia. No lo sé. Pero el detalle aquí es que la orden de Dios era no defectos en los animalitos que tenían que ser sacrificados. ¿Por qué razón era tan importante? Porque este sacrificio que se hacía ahí, hermanos, acuérdense que el sacrificio de los animales, que era para redención, ¿para qué? Para que cubriera el pecado nada más del pueblo, representaba y apuntaba al verdadero sacrificio. ¿Y cómo fue el verdadero sacrificio? El que sí borra los pecados, el que no solo los cubre, sino el perfecto sacrificio. ¿Cómo era este cordero? Sin mancha, perfecto, sin pecado. Entonces, ¿cómo es posible que el sacrificio que los sacerdotes iban a traer, que representaba, que simbolizaba, que apuntaba al Salvador sin pecado, iba a estar con defecto ese animalito? No podía ser. Por eso es que Dios no aceptaba, y por eso es que el Señor les habló a todos a todo el sacerdocio de Leví, diciéndole: ustedes han corrompido el sacrificio, ustedes han pisoteado. Y entonces este es en el contexto en lo que se lleva a cabo, el por qué Dios usa a Malaquías para venir y hablar al pueblo y a los sacerdotes, para reprenderlos, para exhortarlos, para decirles que se arrepintieran, que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. En la ocasión pasada estuvimos diciendo, hermanos, también de que tú y yo somos llamados ¿cómo? Sacerdotes. Real sacerdocio. Entonces quiere decir que esta palabra también es para nosotros. Entonces, hermanos, en la ocasión pasada estuvimos hablando en el capítulo 1 de Malaquías. Y terminamos con esta frase que dijo, solo estoy trayendo un pequeño resumen de en donde nos quedamos en la ocasión pasada, y estuvimos hablando y mencioné un mensaje, una porción, un comentario que hizo Spurgeon, y yo lo voy a leer otra vez, y dice: ojalá que le diéramos a Dios lo mejor de nuestras vidas, las mejores horas de la mañana, las mejores habilidades de nuestras manos, los mejores pensamientos de nuestras mentes, la flor misma de nuestro ser. Que así nosotros pudiéramos traer a nuestro Dios. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos que traemos ofrenda a nuestro Dios, ¿saben cuál es la ofrenda que nosotros traemos al Señor cuando nos reunimos? Quizás usted dirá: pues son los cantos. No son los cantos en sí, hermano. La ofrenda que tú y yo le traemos a Dios cuando nos reunimos y estamos juntos alabando al Señor, no es el canto en sí. Es tu entrega de tu voluntad rendida delante de Dios. Esa es la ofrenda. Esa es la ofrenda que el Señor quema. ¿Sí recuerdan cuando se hacía sacrificio y dice que descendía la presencia de Dios y quemaba la ofrenda? Mi hermano, cuando el Señor viene y quema tu ofrenda, sube delante de Él con un aroma, ¿cómo? Agradable, con fragancia, aceptable. ¿Y sabes quién es el que le pone la fragancia a tu ofrenda? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo es que nuestra ofrenda puede ser con olor grato delante de Dios? Es cuando nosotros nos rendimos, nos reconocemos quiénes somos, que necesitamos de Dios y que lo reconocemos a Él como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Proveedor, nuestro todo y el que lo llena todo en nuestra vida, en nuestra alma. Y cuando lo reconocemos así, hermano, tú te estás rindiendo en todo tu ser, con todo lo que te forma. ¿Cuál es todo lo que te forma? Tu pensamiento, tus emociones y tu voluntad rendida ahí delante de Dios, exaltándolo con todas tus fuerzas, con todo, dice en una parte, desde nuestras entrañas. ¿Saben por qué dice eso? Porque el corazón, se dice que en el corazón están todas las emociones, que
pero que en el corazón reside también la voluntad. Y que las emociones también vienen desde las entrañas. Por eso es que a veces escuchamos la frase que dice, oh, yo te amo entrañablemente. ¿De dónde viene esa palabra? De ahí viene. Que las emociones cuando vienen desde acá quiere decir, oye, te amo entrañablemente. O sea, desde mis entrañas, con todas mis emociones, con todos mis sentimientos. Yo no me había puesto a pensar en eso hasta que lo leí. Dije, oh, de veras, sí es cierto, hemos expresado esa frase. Pero yo no me había puesto a pensar que lo que quería decir es que, sí, de ahí también vienen las entrañas, desde las entrañas vienen las emociones. Cuando nosotros le decimos al Señor con todo, cuando nosotros presentamos ese tipo de ofrenda a nuestro Dios, con el entendimiento, pensando en Él, pensando quién es Él. Hermano, cuando le vemos al Señor, por eso es que es tan importante que cuando venimos a alabar al Señor, hermanos, a glorificarle, a exaltarle con estas palabras, que, Señor, tú eres bueno, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Y cerramos nuestros ojos. Hermano, el cerrar los ojos, sabe que no es una regla, no es una regla, que cierres tus ojos para poder alabar al Señor. Pero hermano, ¿cómo te ayuda a que te olvides de lo que está pasando a tu alrededor? Pero si estás allá atrás y están las alabanzas y tú estás mirando quién está ahí haciendo una cosa, haciendo la otra, ¿crees que tú de verdad vas a poder entrar en la presencia de Dios? No, mi hermano, no se puede. De por sí es tan difícil luchar contra esta carne y contra toda la naturaleza humana pecaminosa. Estamos alabando al Señor y un ruido, una palabra y un grito nos saca y nos desenfoca de en donde queremos entrar en la presencia de Dios. Imagínate si solamente estoy mirando a todo a mi alrededor lo que está pasando. De verdad, es difícil. Pero cuando tú cierras tus ojos, hermano, y solo estás pensando en Él, en quién es Él, y lo que tú de verdad le quieres decir a Él, mi hermano, pasa algo diferente. Trátalo, inténtalo, para que esa alabanza venga con cada parte de ti. Dice el canto que a veces cantamos, que quiero alabar al Señor con cada aliento. ¿Cómo dice ese canto? Quiero alabarte con cada aliento de mi vida. El canto de Dios es bueno. Mis hermanos, cuando nosotros estamos alabando al Señor y pensamos en que tú quieres alabarle y adorarle con cada parte que te forma. Cuando le empiezo a decir a Dios, quiero adorarte con cada parte de mí, en mi mente me viene, ¿y cuál es cada parte de mí? Señor, quiero adorarte con el entendimiento. ¿Y qué es con el entendimiento? Yo entiendo y comprendo por qué adoro a Dios. ¿Quién es el Dios a quien adoro? ¿Qué hizo ese Dios por mí? ¿Sí entiendes? Ese es el entendimiento. Le estoy adorando por esto, por esto, por esto y por esto. Porque Él me ha mostrado su amor. Porque le amo, porque Él me amó primero. Y empiezan a venir todos esos pensamientos y ese entendimiento que conocemos acerca de Él a través de su palabra. Y entonces dice, wow, este Dios a quien yo amo es grande. No es un diosito, es Dios, es el gran yo soy, el todopoderoso, el eterno, el soberano, el fiel y el verdadero. Amén. Entonces, cuando nosotros pensamos en todo eso, hermano, entonces somos capaces de poder adorar a este Dios verdadero, por quien es Él. Nosotros le adoramos. Amén. Todavía no hemos empezado, estamos en la introducción, ¿ok? Pero no se me desesperen. Vamos entonces, hermano, a ver en el capítulo 2. En el capítulo 2, hermanos, de Malaquías, vamos a ir. Y vamos a ver los primeros 2 versículos, lo leemos juntos, amén. ¿Lo tiene conmigo? Dice así la palabra del Señor. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué va a hacer? Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido. ¿Por qué?
Otra vez, ¿por qué? Porque no habéis recibido de vosotros. Ahí nos vamos a detener en esos dos versículos, hermanos. El Señor le está hablando ¿a quién dijimos? A los sacerdotes, a la tribu de Leví, a la tribu sacerdotal, a quien Dios eligió que ellos iban a estar sirviendo en el templo, a quien les enseñó y les dijo, así es como ustedes van a servir. Quiero que ustedes se santifiquen, quiero que ustedes hagan esto y que también ustedes enseñen al pueblo. Estas palabras que están en el primer versículo, hermanos, la palabra ahora, buscando, ustedes saben que el Antiguo Testamento se escribió ¿en qué idioma? En hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Todas estas versiones del escrito original y fue traducida a nuestro idioma, algunas palabras a veces ya no vienen con el verdadero sentido con el que se escribió en el idioma original. Por eso es que a veces usted escucha que decimos, bueno, y esta palabra en el griego o esta palabra en el hebreo decía esto. Estoy explicando porque ahorita yo voy a dar una explicación del verdadero significado que estas palabras abrazan en el verdadero idioma en que fue escrito estas porciones, que es el hebreo. La palabra ahora, muchas gracias, hermano. Como que luego se dan cuenta, a ver, que se empieza a resecar mi garganta. Sí, gracias, hermano. Entonces, yo quiero explicar algunas palabras con su sentido y significado del escrito original en hebreo. Y la primera palabra es la palabra ahora. ¿Qué entiende usted de la palabra ahora? Ándale, está en inglés, mire. Es cuando el gringo dice right now, ¿verdad? En el hebreo dice que se dice o se escribe atá, atá. Así que no solamente vamos a saber cómo significa en inglés right now, pero ahora vamos a saber cómo decirlo en hebreo. Dice atá. David, atá. Pueblo, atá, ahora. Right now. Dice que el significado es al instante. Así que de aquí en adelante, desde ahora, entonces, porque ahora y porque ya, estos son el significado de la palabra ahora, atá, en hebreo. Entonces, cuando el profeta les está diciendo al pueblo, atá, les está diciendo, hey, right now, ahora. Esto llevaba un sentido de urgencia, un sentido de actúa, un sentido de ser prudente, ser sabio, ser diligente, no te quedes medio dormido, no, reacciona. Esto era el significado que llevaba esta palabra, ahora. ¿Cómo se dice en hebreo? Oh, no, las aprendimos todos ya. Atá. Luego, en el mismo versículo, hermanos, encontramos la otra palabra que dice oír. ¿Cómo les dice en la frase, en el segundo versículo? Si oyeres. La palabra oír en el hebreo es shama. Ata shama. ¿Qué está diciendo? Ahora oye. Pero ¿con qué sentido llevaba la palabra oír? El significado de esta palabra dice inteligentemente. A menudo esto llevaba o implicaba de atención y obediencia. Este es el significado de la palabra en el hebreo. No solamente era de oír. Mira, muchacho, vete y haz tal cosa. Ah, sí, ya te oí. Y así somos los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes así somos. Oye, hoy tú lava los trastes. Ah, sí, ya te oí. ¿Me oíste? Sí, ya te oí. Pero nunca se lavaron los trastes. Pero decimos, sí, ya te oí. Oye, pero que, sí, ya te oí. Pero el sentido en el hebreo no era un ya te oí. Ok, ya escuché eso. No. Llevaba el sentido de inteligencia
y de obediencia. Entonces, tenemos ahora el significado de la palabra ahora y el significado de la palabra oír. Está otra palabra también, y esta palabra, bueno, yo la quise anexar aquí, que es la palabra corazón. Dice que también era usado o como figura muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa. Así que cuando en el hebreo se mencionaba corazón y se dice lev, otra palabra en hebreo, se dice lev, corazón. Al salir les voy a preguntar, No se preocupen. Lev es corazón, y si este llevaba y apuntaba a que en el corazón no solamente estaban los sentimientos, pero también la voluntad, el intelecto, de manera que cuando hablaban de corazón se referían que era el centro de cualquier cosa. Si corazón es lo que dirige la vida, entonces la vida será como la condición del corazón. No sé si me entendió. Si el sentido de esta palabra, cuando fue escrita, dice que se refería a que en el corazón radicaba no solamente en las emociones, pero también el intelecto y también la voluntad, y que era el centro de cualquier cosa, quiere decir entonces que si en el corazón era lo que se dirigía todas las cosas, nuestra vida, la vida será conforme a la condición del corazón. ¿Sí, verdad? Entonces, ahora sí quiero otra vez que regresemos y leamos este versículo. Dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis, ¿qué quiere decir? Si no obedecieres, porque dijimos que el sentido es oír, pero también obedecer. Si no obedecieres, si no decidís de corazón, no solamente de oídas o de palabras, sino de corazón. ¿Y el corazón qué dijimos que radica? Y el intelecto. Entonces, de esta forma es que con este sentido les fue escrito aquí, en esta parte, en hebreo. Dice que si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, entonces ha dicho Jehová de los ejércitos: enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones. Cuando yo estaba tratando de entender cuál era a lo que se refería en esta profecía el Señor, cuando les dice que iba a maldecir sus bendiciones, ¿a qué cosa se refería? Mis hermanos, a todo lo que involucraba el sacerdocio. El sacerdocio era privilegiado, era bendecido por Dios. El sacerdocio, hermanos, ellos bendecían al pueblo, pero ellos también eran bendecidos por Dios a través también del pueblo. Pero algunos comentaristas dicen que en esa porción quizás se está refiriendo más a las bendiciones que ellos como sacerdotes daban al pueblo. Otros dicen que se refería a todo, no solo a las que ellos hacían para el pueblo, pero también a las que recibían como sacerdotes bendiciones de parte del pueblo. Yo pienso que eran ambas. ¿Por qué? Por lo que sigue más adelante. Porque después, más adelante, les habla de que ellos iban a ser como vergüenza ante el pueblo. Quiere decir que ellos perdieron respeto de parte del pueblo. Y dice que eran oprobio. O sea, el pueblo ya los veía como sacerdote. Es el sacerdote del templo. Ya no había respeto. Ya no tenían el valor que Dios les había dado como sacerdocio, como esa parte, esa responsabilidad. Entonces, yo quiero que vayamos a Zacarías 7:11.
Vamos a ir a Zacarías 7:11. Solo unas hojas más atrasito, no se vayan tan lejos. Y vamos a leer el verso, nada más el verso 11 y el verso 12, que está hablando también acerca del problema que había en el pueblo. ¿Lo tiene? Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos. ¿Para qué? Para no oír. Acuérdense, el no oír, el significado de oír, no solamente es de oír, sino de obedecer. Y pusieron su corazón como diamante. Y no hablamos de diamante por que era, valía bastante, no en ese sentido, sino cómo es el diamante, la piedra diamante. Es dura. Se dice que el diamante es la piedra más dura que usted conozca. Entonces, mire lo que le está diciendo aquí. Y pusieron su corazón como diamante. ¿Para qué? Para no oír la ley de las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y no vamos a seguir leyendo más ahí le dejamos. Lo que estamos entendiendo, hermanos, que a estos sacerdotes, la condición en que ellos se encontraban, hermanos, ¿usted cree que esto pasó de la noche a la mañana? No. Esta condición pasó gradualmente. Cuanto más desobedecían, se iban apartando más de Dios y se iba apartando del temor de Dios. Ya no había el temor de Dios. Y entonces, hermano, ahorita leemos unos versículos más abajo y vamos a entender qué es las otras cosas que hacían. ¿Y por qué ellos hacían esto? Porque ya no estaba el temor de Dios en ellos. La reverencia que se les había enseñado como sacerdotes tener en el servicio a Dios se había acabado. ¿Y qué fue lo que esto acarrea? No solamente en los sacerdotes, hermanos, acuérdense que esta palabra es para nosotros. ¿Qué es lo que acarrea para el creyente cuando el creyente empieza a apartarse de Dios? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que leímos ahorita en Zacarías? Cuanto más nos vamos apartando, empezamos con algo sencillo. No, yo mejor ya no quiero ir a la iglesia. Yo voy a dejar de ir ya a la iglesia. Voy a ir nada más de vez en cuando. Yo voy a dejar de hacer lo otro. Yo ya no quiero saber de aquello tampoco. Empezamos a cometer ciertas cositas que antes nos incomodaban. Y nos sentíamos culpables. Ay, Señor, perdóname por esto. Pero después esas cositas ya no nos incomodan. Esto es lo que gradualmente nos va llevando a la condición en que cayeron estos sacerdotes. A un corazón, ¿como qué? Como diamante, bien duro. De tal forma que aunque ellos servían de esa forma en este tiempo en el templo, ellos, ¿se acuerdan que la vez pasada estuvimos viendo las preguntas que ellos decían? Pero ¿sin qué nosotros debemos robar? ¿De qué nosotros tenemos que apartarnos? ¿Por qué nosotros? Y hacían tantas preguntas que eran cosas que ellos estaban cometiendo, pero que ellos le preguntaban a Dios, ¿pero en qué nosotros? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De todo eran culpables y de todo ellos decían, ¿pero por qué? ¿Qué hemos hecho nosotros? Ese es un corazón como ¿qué? Como la piedra de... Mis hermanos, esto nos debe de llevar a nosotros a reflexionar como sacerdocio que somos de Dios, real sacerdocio. Tú eres real sacerdocio, nación santa. Tú y yo eso somos. Amén. Somos
pueblo escogido de Dios. Somos un pueblo que Él ya pagó precio. ¿Y fue precio? Sangre. Por eso tú y yo nos convertimos en sacerdocio de Él. Y para el sacerdocio de Él esta palabra es que no permitamos que nuestro corazón se endurezca, que no nos confiemos de que estas pequeñas cosas no son tan malas. ¿De qué se me acusa a mí? Estoy hablando las palabras que ellos decían, ¿eh? ¿Pero de qué? O sea, ¿de que yo me voy a arrepentir? ¿En qué nosotros te hemos robado? ¿Qué hemos hecho nosotros? Todas esas cosas, hermanos. Si usted leyó Malaquías y hizo su tarea, usted se va a acordar de lo que estoy hablando. Y si no, vaya a casa y dele una repasadita y busque esas preguntas que ellos le preguntaban a Dios. Son fuertes. Las preguntas que ellos le preguntaban a Dios son fuertes. Yo digo, yo las llamo así. Eran un descaro. Yo así las leo y digo, wow, pero esto era un descaro. Sabiendo la condición en que estaban viviendo y sirviendo, pero seguían diciendo, ¿nosotros qué estamos haciendo mal? Y a veces el creyente, hermano, cae en esa condición. Ninguno de nosotros estamos exentos de no caer ahí. Y por eso es que la advertencia del Señor para nosotros, hermanos, que velemos, que cuidemos, que no dejemos colar las zorras. ¿Se acuerdan esa porción? Que las zorras dicen, son chiquitos, pero qué desastre hacen. Quizás ni las vemos. Estas se meten y no las vemos, pero a veces ya están en nuestra tierra haciendo desastre. Cosas pequeñas pueden destruir nuestra vida, nuestra relación con Dios y convertir nuestro corazón en un corazón como diamante. Amén. Entonces, cuando nosotros encontramos a una persona, hermanos, con un corazón como diamante, sabemos que esa condición no le llegó de la noche a la mañana, sino que esa condición fue gradualmente. Entonces vamos a leer, hermanos. Vamos a leer el versículo, bueno, estamos leyendo el versículo 2, pero yo quiero que vayamos ahí otra vez. La palabra maldecir, dijimos que el Señor les iba a maldecir las bendiciones de las que ellos ya eran acreedores, como la tribu sacerdotal que Dios había escogido. Dice, porque no habéis decidido de corazón todo tu pecado. Esta es la forma en que se está explicando. Todo su pecado retrocede hacia un formalismo hueco. En esto es en lo que se convirtieron. Ellos como sacerdotes ahora llevaban a cabo todos estos ritos y estas ceremonias como un formalismo, como, tengo que cumplir con esto, ya es día del sacrificio, pues voy a llevar ahí el animalito y lo voy a degollar y hago rápido todo y ya, que se vaya. Como a veces suelen decir algunos creyentes, ay hombre, déjalo así, pues si al cabo es para el Señor. ¿Ha escuchado esa frase usted? Yo la he escuchado varias veces. Sí, no, pero es que esto es para este evento, es para este. No, hombre, pues es para el Señor. El Señor no mira lo de afuera, él nomás mira el corazón. No, hermanos. Él también mira cómo nosotros le servimos. Y ellos estaban sirviendo de esa forma. Ellos empezaron a hacer todas las cosas como un formalismo. ¿Se acuerdan que leímos que decían, qué fastidio es esto? ¿Se acuerdan que leímos la vez pasada? Así es como ellos se expresaban acerca del servicio a Dios. Decían, qué fastidio es esto. Hermanos, por eso es que ellos llegaron a esa condición. Porque lo que hacían, como dice aquí, no os habéis decidido ¿cómo? De corazón. Os echaré, fíjense bien, vamos a leer el otro versículo. He aquí dice, ¿y qué más dice? Ahí deténgase. ¿De qué está hablando?
Vamos a leer esa frase otra vez. Vamos a leerla. Juntos la leemos. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol. El estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Es fuerte, hermano. Esto es fuerte. Estamos hablando del sacerdocio, no estamos hablando del pueblo, estamos hablando del sacerdocio, a quien Dios le había instruido, a quien Dios había separado, al quien Dios había ungido, al que Dios le dijo, tienes que santificarte para servir en el templo. ¿Sí recuerdan? A este grupo que servían en el templo. Ahora, lo que ellos hacían, hermano, esto que acabamos de leer ahorita no es sentido figurado. Esto no es una parábola como para enseñarnos una verdad. Esto era literal. Lo que estaban haciendo ellos era literal, mi hermano. Vamos a leer Éxodo 29. Vamos allá, Éxodo 29. ¿Qué capítulo? Pónganme atención porque luego yo me equivoco. Vamos a leer el verso 14. Mire, dice, el verso 14, a ver, dice, Éxodo 29, verso 14, dice, pero la carne del becerro y su piel, ¿y qué más? Los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? ¿Qué es lo que tenían que quemar afuera del campamento? No traer todo eso adentro al altar. ¿A dónde tenían que quemar el estiércol? Si usted lee todo el capítulo, usted va a entender mejor, pero yo no puedo ponerme a leer ahorita todo el capítulo. Ya lo leía ya, pero aquí no los voy a cansar, ¿verdad? Pero cuando llegamos al verso 14, el Señor les empieza a instruir y les dice, así es como vas a hacer con cada parte del cordero, del animal que trajiste a sacrificar, así le vas a hacer con los riñones, así vas a hacer con esto, así vas a sacar las entrañas de adentro y las vas a hacer de esta forma. Pero el estiércol, ¿qué tenían que hacer? Quemarlo afuera, no solamente afuera del altar afuera del campamento. Pero estos sacerdotes de los que estamos hablando ahorita aquí, nos volvemos a Malaquías, dice que ellos hacían los sacrificios, mis hermanos, y los animales que tenían todavía dentro. Tenían todavía el estiércol, hermano. ¿Se da cuenta de lo serio que estaba pasando en el servicio a Dios? En el tipo de sacrificio que se le llevaba a Dios. Y bueno, quizás decimos, bueno, pero hermana, nosotros ya no traemos becerritos, ni corderos, ni ningún animalito a sacrificar. Entonces, ¿qué ofrenda tú le traes al Señor? ¿Cuál es nuestra ofrenda? ¿Y en qué condición viene? ¿Cómo nosotros nos presentamos al Señor? A ellos se les exhortó. ¿Saben cuál era la exhortación? Que se arrepintieran. Pero luego vemos más adelante que ellos no se arrepintieron. En lugar de arrepentirse, seguían cuestionando a Dios. ¿Pero de qué no tenemos nosotros que arrepentir? Pero yo no veo que yo esté haciendo algo malo. Me decía alguien por ahí, pero si yo soy buena, yo siento que yo le ayudo a todas las personas y hago lo mejor que puedo. No estoy hablando de un creyente, no se preocupen. Pero, mis hermanos, a veces nosotros pensamos que somos buenos suficientes, que no hay nada, como de que yo me tengo que arrepentir delante de Dios. Yo no estoy en adulterio, yo no hago este pecado, yo no hago el otro pecado, yo no robo, yo no mato, yo no. Pero mis hermanos,
en la palabra encontramos que todos nosotros, para poder entrar al lugar santo y luego después de ahí, ¿a qué otro lugar? Al Santísimo. El lugar santísimo, el que antes, hermanos, estaba cerrado con el velo, pero que ahora para ti y para mí ya no está cerrado. ¿Se acuerdan en la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Qué fue lo que sucedió en ese maravilloso momento? Hermanos, tembló la tierra y el velo se rasgó en dos. Ese evento fue el evento tan maravilloso que nosotros debemos de considerar. ¡Wow! Ahora podemos entrar y cruzar ese velo a la misma presencia de Dios. Porque el lugar santísimo era lo que representaba, es que ahí era el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Eso era lo que representaba el lugar santísimo y no cualquiera podía entrar a ese lugar. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, hermanos, a pagar el precio, a tomar tu lugar y el mío, Él vino y quitó la barrera. Aquella que nos impidía tener esa relación cercana con el Todopoderoso. Él vino y rompió la barrera para que tú y yo nos podamos acercar confiadamente al trono de su gracia, a su misma presencia. Confiadamente, hermanos, confiadamente. Entonces, cuando nosotros venimos a Él, no podemos entrar directamente al lugar santísimo. Como ya el velo está rasgado, pues ahora sí podemos entrar ahí. Todavía tenemos que detenernos en la primera entrada. ¿Qué hay en la primera entrada? Está el altar de bronce. Ese se le llamaba el atrio. Cuando entramos al atrio, lo primero que se hace ahí era pasar donde se hacía el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio para nosotros? Cristo. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos acercamos es pasar por ese sacrificio. El sacrificio que nos limpia, la sangre que nos purifica. Tú y yo queremos entrar a su presencia y experimentar. Primero pasa por el altar de bronce, donde está la sangre del sacrificio, la que nos va a limpiar y purificar. Señor, perdóname por mis pecados. Límpiame, purifícame. Quiero entrar a tus atrios, pero no quiero quedarme solo ahí en el lugar santo. Yo quiero entrar hasta el lugar santísimo para poder depositar mi ofrenda con todo lo que me forma, para poder levantar esa ofrenda de gratitud a ti, esa ofrenda de amor, esa ofrenda, Señor, de obediencia y decirte que te amo. Desde acá, desde todo nuestro ser, con cada aliento de mi vida, decirte, te amo. Pero no puedo entrar allá si no me detengo en el altar de bronce. Ellos traían el sacrificio como cayera. Y esto es lo que Dios les estaba reprendiendo a ellos, hermanos, que tenían que arrepentirse de eso. Hoy para nosotros, hermanos, es una enseñanza. Es para que nosotros aprendamos. Es para que nosotros empecemos a buscar, Señor, yo quiero traerte una ofrenda agradable. No la ofrenda con defectos. No esta ofrenda que estaban llevando los sacerdotes ahí. ¿Y qué dijo el Señor que iba a hacer con esto? ¿Qué iba a hacer con el estiércol que dejaban en los animales? Ahí está tu ofrenda. Esto es prácticamente lo que el Señor dijo. Ustedes se burlan, ustedes pisotean. Pues esto es lo que voy a hacer. Voy a agarrar el estiércol de sus sacrificios y se los voy a tirar en sus rostros, en sus caras, sus narices. Y una vez que eso pasara, dice que ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Qué dice el verso ahí? ¿Qué es lo que iba a pasar cuando él hiciera eso? Y os echaré al rostro el estiércol. ¿Cuál estiércol? El estiércol de vuestros animales sacrificados.
y seréis arrojados juntamente con él. Cuando dice arrojados juntamente con él, hermanos, es que ¿a dónde es que tenían que arrojar ese estiércol? ¿A dónde? Entonces, al ellos ya estar con eso encima, se tenía que tomar eso y llevarse. Esto es lo que Dios estaba diciendo. Aquí Dios nos dice, rozará sus narices en ello para que de esta forma ellos tengan que ser llevados afuera del santuario. Eso es lo que estaba haciendo el Señor, hermanos. En el verso 5, vemos, hermano, ahora encontramos el contraste del verdadero sacerdocio. Ya vimos qué es lo que estaba pasando con este sacerdocio, pero ahora en el verso 5, mire lo que dice. Dice, mi pacto, verso 4, dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto como Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos. El 5, mi pacto con él, ¿con quién? Mi pacto con Leví. Acuérdense que en el verso antes Dios les está diciendo que ellos van a entender que ese era el pacto que hizo con Leví. ¿Cuál era el pacto con Leví? ¿Cómo ellos tenían que servir, hermanos? Entonces dice, mi pacto con él, con Leví, fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temieran, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote, ¿cómo han de ser? Han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Este era el sacerdocio de Leví que el Señor estaba demandando del sacerdocio. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que Dios demanda? Yo quiero resaltar 4 cosas que encontramos en esta porción que leímos. Dice, reverencia, oiga, tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Está hablando de la reverencia que había en este sacerdocio delante de Dios cuando ellos servían. ¿Qué había? Reverencia. Luego dice, la ley de verdad estuvo en su boca. Quiere decir que ellos conocían la palabra de Dios. Lo otro dice, en paz y en justicia anduvo conmigo. Habla del carácter piadoso del sacerdocio. Y lo otro dice, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Ellos entonces preservaban la palabra de Dios y también enseñaban, promovían la palabra de Dios, enseñaban al pueblo. Por eso dice que el pueblo de ellos buscará la ley. Encontramos ahí 4 cosas, 4 verdades, 4 principios que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Cuál es lo que Dios estaba demandando de este sacerdocio? Es lo mismo que está demandando de ti. Amén. ¿Cuáles son estas cosas? Reverencia, conocer la palabra de Dios, un carácter piadoso y también guardar su palabra y enseñar su palabra a otros. Esto es como el modelo, las pautas, el ejemplo que el Señor aquí les dice a ellos. Es decir, esto es el tipo de sacerdocio que yo le di a Leví y que yo demandé de Leví. Y es lo que dice, que ese sacerdocio hacía esto. Entonces, hermanos, nosotros
Debemos de adquirir esta verdad, estos principios y aplicarlo para nosotros. ¿Cuál es el tipo de sacerdocio que nosotros somos? Y en la palabra, ya lo leímos hace un momento, no lo leímos, lo dijimos hace un ratito, que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa adquirida por Dios. Amén. Y esto aplica para nosotros. El falso, no esto, lo que acabo de decir, eso aplica para nosotros. Ahora, el falso, ya vamos a terminar, hermanos, estoy terminando. El falso ministro es negligente en su deber. El falso ministro, hermano, el falso sacerdote, cuando digo eso, es el falso sacerdocio. Ellos, hermanos, pervertían la verdad y la enseñanza. Dice, no habéis guardado mis caminos, habéis corrompido el pacto de Leví. O sea, habían dañado, corrompido lo que él había establecido en el pacto que hizo con Leví. En cuanto al sacerdocio, ellos ahora lo habían corrompido, lo habían pisoteado por lo que ellos estaban haciendo. Dice, pero habéis sido parciales en la ley y os habéis apartado del camino. Sus sacerdotes han profanado el santuario y han violado la ley. Esto es lo que hacían este tipo de sacerdocio del cual Dios no se agradaba. Lo que estamos haciendo, hermanos, ahorita, y para cerrar, y porque estamos cerrando ya el mensaje, el contraste que encontramos en esta porción de las Escrituras de un sacerdocio conforme a la voluntad de Dios, el modelo y lo que Él está demandando de nosotros como su sacerdocio ahora, con el sacerdocio que estaba cometiendo tales cosas en este tiempo cuando Malaquías trae esta palabra al pueblo. Acuérdense que Malaquías, hermanos, fue el último profeta y después de aquí es cuando Dios guarda silencio. ¿Por cuánto tiempo dijimos que guardó silencio? Por 400 años. Hermanos, esto nos debe de llevar a nosotros a hacer conciencia y decir, yo quiero ser sacerdocio de Dios, santo, con un carácter, como lo dijimos ahorita, un carácter piadoso, así como lo refleja aquí en el versículo 4, en el versículo 5, que está hablando cómo era el sacerdocio de Leví. Amén. ¿Qué tipo de sacerdocio tú y yo queremos ser? Pónganse en pie, hermanos. Terminamos. Y vamos a hacer una oración, hermanos. Una oración que lleve razonamiento, que lleve el intelecto, que lleve el corazón con el sentido y el significado que nosotros ahorita vimos. Amén. Que cuando hablaba de corazón, hablaba de que iba a llevar entendimiento, iba a llevar emociones, iba a llevar voluntad rendida delante de Dios. Vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero ser ese sacerdocio al que tú has llamado, como tú lo quieres, que nosotros te sirvamos, que caminemos contigo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos sigues enseñando.